Si ves esto en el cerro, fuiste elegido para ser rico. Hola Pepe, buenas noches. Quiero contarte algo que me dejó pensando desde aquella madrugada cuando me lo contaron. No me pasó a mí, le pasó a mi tío, y él me lo contó una noche que nunca voy a olvidar. Estábamos afuera de la casa, como a eso de la 1 de la mañana tomando café. Todo estaba en silencio, solo se escuchaban los grillos y de vez en cuando algún perro a lo lejos. De repente mi tío se quedó callado mirando hacia la calle y me dijo: te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie, pero no lo andes contando, porque muchos no lo van a creer. Lo dijo serio, no era broma, se le notaba en la cara que estaba recordando algo pesado. Me contó que hace años, una noche exactamente a las 3:33 de la madrugada, se metió solo a la hacienda vieja que está por el camino al rancho. Esa misma que en el pueblo todos evitan, la que dicen que está cargada, que ahí pasan cosas raras, que se escuchan ruidos y se ven luces. Dice que no sabe por qué fue, que simplemente sintió algo, como si algo lo jalara. Caminó por el patio central, todo estaba en silencio. La luz apenas iluminaba las paredes viejas y descarapeladas, y de pronto en medio del patio vio algo extraño, un hueco en la tierra. No era grande, pero se notaba recién abierto. La tierra estaba removida, fresca, y dentro del hueco había una llama pequeña, roja, fija. No echaba humo, no daba calor, no se movía con el aire. Estaba ahí, como esperando. Mi tío me dijo que en ese momento no sintió miedo, sintió curiosidad. Se agachó y comenzó a escarbar con las manos. La tierra estaba floja, como si alguien la hubiera preparado, y entonces encontró algo, una caja de madera vieja, pesada. La sacó como pudo y la vio ahí mismo. Dice que cuando levantó la tapa se quedó sin respiración. Estaba llena de billetes, muchos, algunos viejos, otros más recientes, pero todos bien conservados. No estaban podridos ni húmedos, era como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. Mi tío no lo pensó mucho, tomó la caja y se fue. No miró atrás, no volvió a voltear hacia el hueco. Dice que la llama seguía ahí cuando se alejó. Esa fue la parte que más me estremeció. A partir de esa semana, su vida cambió. Le empezaron a salir oportunidades de trabajo que antes no tenía. Vendió un terreno que llevaba años sin poder mover. Abrió su primer negocio, luego otro y luego otro más. Lo curioso es que no se metió en cosas malas, no hizo trampas, no se asoció con gente rara. Simplemente todo se le acomodaba. El dinero le rendía, las cosas salían bien, las puertas se abrían solas. Con el tiempo, levantó varios negocios en el pueblo, empezó a viajar, conoció otros países. Vive tranquilo, sin deudas, sin problemas grandes. Pero me dijo algo más. No tiene explicación, nunca regresó a la hacienda. Dice que siente que el hueco sigue ahí, que no se cerró, que no era para cualquiera. Si lo encontré yo, era porque era para mí, me dijo. Pero no hay que tentar la suerte. Desde esa noche no volvió a hablar del tema. Yo tampoco se lo he contado casi a nadie. Pero cada vez que paso por el camino al rancho y veo la silueta de esa hacienda vieja no puedo evitar voltear. Y siempre me pregunto lo mismo, si el hueco sigue ahí y si la llama roja todavía está esperando a alguien más. Me hicieron brujería con una nieve de limón. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Me gustan mucho tus relatos. Te quiero contar algo que me pasó y que hasta el día de hoy me sigue dando vueltas en la cabeza. No sé si fue brujería, energía, sugestión o simplemente una coincidencia demasiado exacta. Hace un tiempo fui a hacerme una limpia. No voy a decir por qué, solo diré que no me estaba sintiendo bien. Tenía una racha rara, cansancio, discusiones constantes, cosas que no me salían, nada grave, pero todo estaba torcido. La señora que me atendió no me conocía, no sabía nada de mi vida. Cuando terminó, se quedó callada unos segundos y luego me dijo algo muy directo. Tú traes un trabajo hecho, te lo hicieron a través de la comida, de una nieve. Sentí un escalofrío, pero no dije nada. Ella continuó diciendo, te vas a dar cuenta de quién fue. Esa persona va a caer en cama por un problema fuerte en el estómago. No van a encontrarle nada claro, pero va a sufrirlo. Yo salí de ahí pensando que tal vez era una estrategia para asustarme. No me obsesioné, pero tampoco lo olvidé. Pasaron semanas. Un día me enteré de que mi cuñado había sido internado. Llevaba días con vómito y un dolor muy fuerte en el estómago. No le encontraba nada en concreto, estudios normales, resultados confusos. Para poner en contexto, él y yo no nos llevábamos bien. Nunca ha habido una relación cordial, de hecho nos detestamos. Siempre he sentido su envidia, sus comentarios pasivo-agresivos, su mala vibra disfrazada de bromas.
Cuando supe que estaba hospitalizado, lo primero que vino a mi mente fue lo que la señora me había dicho. No quise relacionarlo, me dije que era coincidencia, pero la cosa no quedó ahí. Pasaron meses y él seguía mal, entraba y salía de emergencias. Le hicieron estudios más profundos, decidieron operarlo y le quitaron la vesícula pensando que ese era el problema, pero aún así no mejoró. Hasta la fecha sigue con molestias, con recaídas, con dolores que no logran explicar del todo. Mientras tanto, yo me he sentido bien, mi energía cambió, las cosas empezaron a acomodarse, mi ánimo volvió a la normalidad. Ahí es donde entro en conflicto. Una parte de mí quiere creer que fue casualidad, que el cuerpo humano es complejo y que las enfermedades existen sin necesidad de explicaciones esotéricas. Pero otra parte recuerda exactamente las palabras de aquella señora. No dijo alguien cercano, no dijo una mujer, dijo claramente que quien hizo eso iba a caer por el estómago, porque el trabajo había sido a través de la comida. Y si soy honesta, sí hubo una ocasión en la que él me ofreció una nieve de limón. Me la dio con una sonrisa que en su momento me dio confianza. Con el tiempo he pensado algo diferente. Tal vez no fue un trabajo como tal, tal vez no fue que se sentó a hacer un ritual con velas y cosas raras. A veces la gente no necesita saber de brujería para afectar a otros. La envidia es una emoción muy fuerte, el rencor también. Aquí en mi pueblo se habla mucho del mal de ojo, personas que cargan una energía tan pesada que sin darse cuenta afectan a quienes miran con odio o celos. No porque sepan hacerlo, sino porque sus emociones trabajan por ellos. Y creo que eso fue lo que pasó. No fue un hechizo elaborado, fue envidia concentrada, energía mal dirigida. Yo me limpié y esa energía regresó a quien la originó. No me alegra lo que le pasó, tampoco me siento culpable. Solo me deja pensando en lo poderoso que puede ser el resentimiento cuando no se controla y en que a veces puedes hacer brujería sin siquiera saber que la estás haciendo. El Baester Gordillo sacó a un león por poder en África. Hola Pepe, hace tiempo conocí a un taxista que me contó algo que hasta hoy no sé si creerlo o no, pero la forma en que lo dijo tan seguro me dejó pensando. Él aseguraba que años atrás había trabajado como chofer de una figura muy conocida en México, el Baester Gordillo. Sí, la que fue líder del sindicato de maestros durante mucho tiempo. Me dijo que la conoció en una etapa complicada de su vida, cuando ya no tenía el mismo poder, cuando empezaron los conflictos políticos y su liderazgo estaba tambaleándose. Según él, en ese momento ella estaba desesperada por recuperar influencia. Una noche, mientras la llevaba de un punto a otro, ella comenzó a hablarle con mucha confianza. Le dijo que pronto haría un viaje importante, que no era algo político, era algo espiritual. Según el taxista, ella viajó a África, cree que fue a Senegal, aunque no estaba completamente seguro del país. Lo que sí recordaba con claridad era lo que ella le contó después. Dice que fue con un brujo muy poderoso. No era alguien cualquiera, sino alguien que trabajaba con rituales antiguos, de esos que no se mencionan en público, y que el objetivo era claro, recuperar el poder, volver a su posición, que la volvieran a necesitar. El taxista me dijo que según el relato de ella, durante el ritual desvivieron a un león, le quitaron la piel y la vistieron con ella, que la hicieron participar en actos que incluían del animal, no recuerda si beberla o probarla, y que el brujo repetía oraciones en un idioma que ella no entendía. Lo más inquietante, según la historia, fue lo que el brujo le dijo al final. En un momento te van a llamar, te van a pedir que regreses a tu puesto. El taxista asegura que apenas terminó el ritual, mientras aún estaba en ese lugar recibió una llamada del presidente de ese entonces. Aquí es donde la historia se vuelve confusa, porque él mencionó primero a Peña Nieto, pero luego dijo que en ese tiempo era el presidente Cedillo. No estaba claro en fechas, solo en la anécdota, que desde México le pidieron que regresara, que hablara, que las cosas podían cambiar. Lo demás es historia, me dijo. Según él, después de eso su influencia volvió a crecer por mucho tiempo y que como en todo trabajo siempre hay un precio. Comentó que el pago no siempre lo hace quien lo pide, sino alguien cercano. Mencionó que fue un hijo o un nieto quien terminó pagando las consecuencias, pero no explicó cómo. Yo no sé qué tan real sea todo esto. Sabemos que el Baester fue una de las figuras más poderosas del sindicalismo en México. Sabemos que tuvo enfrentamientos con distintos gobiernos, que fue detenida en 2013 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que años después recuperó su libertad. La política en México siempre ha estado rodeada de rumores, pactos, traiciones, acuerdos bajo la mesa.
y también historias de brujería limpias y rituales para ganar poder. En muchos lugares del mundo, sobre todo en ciertas regiones de África, existen rituales tradicionales, donde los animales simbolizan fuerza, liderazgo o dominio. El león, por ejemplo, representa poder y autoridad, pero una cosa es el simbolismo y otra cosa lo que este hombre me contó. Lo que más me impactó no fue el supuesto ritual, fue la naturalidad con la que me lo relató, como si fuera un recuerdo más de su trabajo como chofer, como si para él fuera algo completamente posible. No tengo pruebas, no sé si él exageró, no sé si mezcló rumores con imaginación, pero hay algo que siempre me ha quedado claro. Cuando se trata de poder, hay personas dispuestas a todo, y en la política mexicana, la línea entre lo real y lo increíble a veces es más delgada de lo que creemos. Lo golpeó tanto que le partió la cabeza en dos. Hola Pepe, te dejo un relato que aunque no es paranormal, es una de las cosas más grotescas e impresionantes que he leído. Me encontré la historia en un grupo de Facebook que se dedica a contar cosas extrañas o paranormales. Es de una usuaria llamada Macarena del Río, y la verdad cuando la leí se me quedó grabada. Ella cuenta que es de Nuevo León y que le tocó vivir de cerca el último motín fuerte que hubo en el penal. En ese tiempo, ella trabajaba para gobierno, así que cuando estalló la situación, la llamaron para apoyar, pero cuando llegó, ya todo estaba controlado. Eso es lo que más me impactó, que lo verdaderamente fuerte no lo vio en el momento del caos, sino después. Días más tarde, la fiscalía abrió líneas de investigación y solicitó que todos los custodios asignados al penal fueran entrevistados. Parte del procedimiento consistía en mostrarles grabaciones para que identificaran a personas involucradas en los hechos. A ella le tocó entrevistar a uno de los custodios. Todo iba normal, preguntas, respuestas, redacción del acta, hasta que llegó el momento de reproducir los videos. Pensó que serían imágenes generales, quizá fotografías o tomas a la distancia. No fue así. Dice que lo que vio fueron grabaciones directas en vivo y a todo color del momento en que los internos se asesinaban entre ellos, sin censura, sin cortes, sin música dramática, violencia pura. Cuenta que ninguna película de acción o terror se acerca a lo que vio en esas grabaciones, que la crudeza era tan real que el cerebro simplemente no alcanzaba a procesarla. Hubo una escena en particular que la marcó. En un pasillo se ve a un hombre corriendo desesperado, huyendo de un grupo que lo persigue. A los pocos segundos lo alcanzan. Entre varios comienzan a golpearlo con lo que encuentran: pedazos de pared desprendidos, tablas, cualquier objeto que sirviera como arma improvisada. En uno de los golpes le impacta la cabeza con un bloque de concreto. Dice que se veía como parte del cráneo se fracturaba, y aún así el hombre seguía de pie, intentando defenderse, intentando escapar. La adrenalina lo mantenía moviéndose hasta que ya no pudo más. Cayó por la pérdida de sangre. Su cuerpo simplemente dejó de responder. Macarena dice que su mente no podía digerir tanta violencia concentrada en un solo espacio. No era solo una pelea, era odio desatado sin límites, sin frenos. Tuvo que ir corriendo al baño a vomitar, pero aún así regresó y terminó la entrevista, porque el trabajo tenía que continuar. Una amiga suya que llegó al penal cuando el todavía estaba en pleno desorden, le dijo que el ambiente se sentía como una película de guerra. Sirenas, gritos, humo, gente corriendo, tensión en el aire. Pero lo más inquietante vino después. Cada vez que le tocaba regresar al penal por el trabajo, sentía una vibra distinta, pesada, densa, como si el lugar hubiera absorbido todo lo que pasó ahí. Y eso es algo que muchas personas que han estado en lugares donde ocurrió violencia extrema describen igual. El ambiente cambia. No es sugestión, es una sensación física. El cuerpo se tensa, la respiración se vuelve más corta, el silencio pesa. Hay lugares donde la historia se queda impregnada en las paredes, y aunque oficialmente todo está bajo control, hay algo en el aire que recuerda lo que pasó. A veces pensamos que el terror está en lo paranormal, pero hay escenas reales que superan cualquier historia de ficción, y lo más inquietante es que no ocurrieron en una película, ocurrieron aquí. Mi hermano está poseído por 5 demonios. Hola Pepe, ahora que puedo contar esto en anónimo, quiero compartir algo que hemos vivido como familia. No obligo a nadie a creer, tengo pruebas, videos, estudios, pero no quiero que se rieguen por internet. Quien quiera creer bien y quien no, también. Yo tengo 20 años, mi hermano tiene 32. Él, al igual que yo, siempre fue muy fan del terror.
Desde como el 2016 veíamos juntos videos en YouTube, casos paranormales, rituales, cosas misteriosas. Yo me quedé en eso, en lo superficial, pero él no. Con el tiempo empezó a escalar. Primero fueron libros raros, luego rituales, después sesiones de Spirit Box. Al principio usaba aplicaciones en el celular, luego consiguió un aparato real. Hacía sesiones con una muñeca que era mía, decía que le respondía. Yo me reía nerviosa, lo veía como algo exagerado pero inofensivo. No lo era. A finales del 2018 y principios del 2019, la vibra en la casa se volvió pesada. Literal, mi sobrino que tenía 1 o 2 años veía cosas y lloraba señalando rincones vacíos, no dormía. En la cocina, cucharas salían volando como si alguien las aventara, objetos se movían, había ruidos en la madrugada. Yo tenía 14 o 15 años y no entendía qué estaba pasando. Mi hermano empezó a cambiar, dejó de trabajar, no salía, tenía la mirada perdida como disociado. Yo en ese tiempo tenía el cabello pintado y él me pedía mechones para rituales. Me daba miedo, pero también me daba pena decir algo. Mi mamá se enteró de que estaba metido en temas de demonios y acudió a la iglesia. El sacerdote solo nos dio hojas con oraciones y nos dijo que se las leyéramos, y todo empeoró. Cuando mi mamá le leía las oraciones, él comenzaba a sacudirse de una forma violenta antinatural. No era un simple temblor, era como si algo lo estuviera moviendo desde adentro. Grabamos algunos videos para mostrárselos al padre. El sacerdote fue prudente, nos dijo que antes de pensar en algo espiritual necesitábamos descartar lo médico. Nos dio una lista enorme de estudios psicológicos, psiquiátricos, neurológicos. Los hicimos todos, salieron normales. Mi hermano estaba médicamente sano, pero su comportamiento no lo estaba. Se volvió paranoico, agresivo, tenía momentos de lucidez muy cortos. En otros momentos parecía otra persona. Se intentó desvivir, se fue al monte varias veces. Como nuestra casa es pequeña, él había decidido dormir en el patio, dentro de una casa de campaña. Un día mi madre limpiando encontró cosas que hasta hoy me cuesta describir. Frascos con sangre, con fluidos, objetos relacionados con rituales. La almohada y las cobijas estaban quemadas por debajo, como si algo se hubiera prendido fuego desde abajo. Ahí entendimos que era más grave. Insistimos con la iglesia. El sacerdote nos dijo que él no era exorcista, pero nos dio el contacto de uno de la Ciudad de México. Vivimos a 10 horas en carretera, pero aún así, en nuestra desesperación le escribimos. Yo tenía 16 años cuando me convertí en el enlace con el exorcista. Mis padres no sabían manejar bien el celular, así que yo escaneaba estudios, enviaba videos, explicaba lo que pasaba. Después de revisar todo, el sacerdote nos dijo que parecía un caso de posesión o infestación demoníaca. Nos preguntó cuándo podíamos ir y fuimos. La iglesia era normal, bonita, pero detrás tenía oficinas y un cuarto especial. Las paredes estaban forradas con colchones. Había una silla con correas para manos y pies. Frente a ella, un crucifijo grande. Las primeras sesiones fueron demasiado para alguien de 16 años. Nos dejaban entrar, pero de lejos. Yo escuché a mi hermano hablar con voces que no eran suyas, tonos graves, insultos en lenguas que no conocíamos. Se retorcía de forma que parecía que se iba a romper. Fueron varias visitas entre 2021 y 2024. Con el tiempo mejoró, volvió a ser funcional. Actualmente trabaja, va a la iglesia, puede convivir, pero no está completamente libre. El sacerdote nos dijo que son varios y que se niegan a salir, que están más débiles pero siguen ahí. Nos advirtió que el día del exorcismo definitivo no nos dejará entrar porque se pondrá peor. Hoy mi hermano está estable, pero a veces cuando cree que nadie lo ve, su cuerpo se tensa raro, se retuerce ligeramente, su mirada cambia por segundos. Esto no ha terminado, solo está contenido. Y todo empezó con juegos que parecían inofensivos. Por eso, Pepe, si alguien escucha esto y cree que es exageración, ojalá nunca tenga que verlo de cerca. Porque cuando cruzas ciertas puertas, no siempre sabes qué fue lo que invitaste a entrar. Enterraron algo bajo nuestro árbol y mi madre empezó a... Hola Pepe, me gustan mucho tus videos y quise mandarte mi relato. Espero lo puedas contar en alguno de tus videos. Esta historia es de mi madre. Yo fui testigo de todo lo que pasó y aunque durante mucho tiempo dudé, hubo cosas que simplemente no se pueden ignorar. Hace años, mi madre empezó a enfermarse. No era algo específico, era todo. Dolores constantes, debilidad, malestares que iban y venían. Íbamos con doctores, le hacían estudios, análisis, pruebas y todo salía normal.
Según los resultados, estaba bien, pero ella no estaba bien. Le daban tratamientos, medicamentos, vitaminas y nada funcionaba. Pasaban los meses y mi madre seguía apagándose poco a poco. Ya no sabíamos qué hacer. En ese tiempo, una tía de mi madre que vivía en Estados Unidos comenzó a insistir en que necesitaba venir a México. Ella decía tener un don. Cuando dormía, su espíritu salía de su cuerpo y podía ver cosas que otros no veían. Nosotros no sabíamos qué pensar, pero tampoco teníamos respuestas médicas. Cuando llegó, no vino de visita, vino directamente a hablar con mi madre. Le dijo que en uno de sus viajes astrales había visto que mi mamá tenía un mal hecho, brujería. Nos dijo algo muy específico, que una persona conocida, exactamente nuestra vecina, le había hecho daño a través de una comida que le dio, que había enterrado algo para que con el tiempo mi madre enfermara y falleciera. También nos dijo dónde estaba enterrado, en un árbol que teníamos afuera de la casa. Recuerdo, recuerdo que nos dijo que el tiempo era corto, que si no sacábamos eso pronto, el daño avanzaría más. La verdad es que estábamos tan desesperados que decidimos creerle. Mi tía casi nunca venía y vino solo para advertirnos eso. Ese mismo día, regresando a la casa, mi cuñado amarró una cuerda al árbol y la ató con su camioneta. Empezó a jalar con fuerza para arrancarlo de raíz, y fue ahí cuando todo se volvió extraño. La vecina comenzó a salir y entrar de su casa como si estuviera en pánico. Mandaba a su esposo a preguntar qué estábamos haciendo. Mi madre le respondió tranquila que simplemente ya se había ocurrido del árbol y quería quitarlo, pero la reacción fue desproporcionada. Ellos y sus hijos corrían de un lado a otro nerviosos, desesperados, como si supieran exactamente qué estábamos buscando. Después de varios intentos, el árbol salió. Yo estaba parada justo enfrente cuando eso pasó. En el momento en que las raíces se levantaron, me golpeó un olor putrefacto. Era un olor fuerte, como algo muerto enterrado por mucho tiempo. Ahí entre la tierra había una bolsa de plástico con algo dentro. Cuando la sacamos, la vecina y su esposo se metieron corriendo a su casa y no volvieron a salir ese día. Desde ese momento, mi madre empezó a tener una ligera mejoría. No fue inmediata ni milagrosa, pero comenzó a estabilizarse. Después encontramos a una curandera que le ayudó a limpiarse y a protegerse. Esa mujer fue clara, dijo que el daño ya no tenía plazo fijo, pero que la vecina seguiría intentando afectarla, que era una persona muy envidiosa y que estaba obsesionada con mi padre. Quería destruir a mi mamá para quedarse con él. Con el tiempo aprendimos a protegernos. Lamentablemente, mi madre ya no está con nosotros. Falleció en el 2020 por COVID, pero esto que te cuento pasó mucho antes y yo estuve ahí. Yo también fui incrédula, siempre pensé que eran historias de gente sugestionada, pero cuando hueles la tierra podrida, cuando ves la reacción desesperada de alguien que se siente descubierto, algo dentro de ti cambia. No todo el mundo cree en eso, y está bien, pero también es cierto que hay personas llenas de envidia, capaces de desear el mal con una intensidad que termina afectando. Si alguien está pasando por algo parecido, busquen ayuda. Eso sí, tengan cuidado con los charlatanes que cobran cantidades exageradas prometiendo milagros. Los verdaderos curanderos ayudan desde la vocación. Uno les agradece después con dinero, despensa o con lo que puedas. Esta fue la historia de mi madre, y aunque muchos no crean, yo sé lo que vi. Me embrujaron para que muriera y quedarse con la herencia. Hola Pepe, te voy a contar algo que viví el año pasado y que si no lo hubiera pasado en carne propia, probablemente no lo creería. Yo viví toda mi vida con mis abuelitos maternos. En el 2023, mi abuelo enfermó. Fue algo progresivo, pero lo más duro no fue la enfermedad, fue el abandono. Ni mi madre ni sus hermanos se hacían realmente cargo de él. Yo tenía 22 años y terminé siendo su cuidadora. Le hacía de comer, lo cambiaba, lo bañaba, pagaba sus cuentas, hacía mandado, todo. Un día empezó el chisme. Uno de sus hijos quería vender la casa porque, según él, mi abuelo ya se iba a morir, así tal cual. Mi abuelo estaba enfermo, sí, pero no estaba en fase terminal ni nada por el estilo. Ese comentario lo llenó de enojo y en ese enojo decidió cambiar el testamento. La casa quedó a mi nombre, no porque yo lo pidiera, sino porque él no quería que la vendieran cuando todavía estaba vivo. El proceso empezó más o menos en octubre y a partir de ahí algo cambió. Mi abuelo comenzó a sentirse peor y en diciembre decayó por completo. Llegó un punto en que ya no podía caminar. A las semanas falleció. Yo quedé devastada. En marzo del año siguiente, la familia prácticamente se fracturó. A varios no les gustó nada que yo apareciera en el testamento.
Lo irónico es que nunca se indignaron por no haber cuidado a mis abuelos, pero sí por la casa. Fue justo a mediados de ese mes cuando empecé a sentirme mal, pero mal de verdad. Yo estaba acostumbrada a estar activa, a salir diario, resolver cosas. De repente no podía levantarme de la cama. Si intentaba salir, me daban dolores en la cabeza horribles, náuseas, vómito. Sentía una pesadez constante, ansiedad, cansancio extremo. No podía hacer nada y vivir así todos los días te rompe, física y mentalmente. Llegué a tener pensamientos intrusivos, porque cuando tu cuerpo no responde y no sabes por qué, empiezas a desesperarte. Fui con doctores, me hicieron estudios, estaba perfecta. Eso era lo peor, no había explicación. Un día harta, decidí ir con un amigo que practica brujería. No soy fanática de eso, pero ya no sabía qué hacer. Apenas bebió, hizo una cara que me dio miedo. Me dijo que me veía apagada, incluso más vieja. Me revisó y fue directo al punto. Tú tienes un ente pegado y te trabajaron para que... Así, sin rodeos. Según él, lo hicieron para que yo desapareciera y así poder pelear la casa sin problema. Hicieron un ritual para regresarle el trabajo a quien lo había enviado. No voy a entrar en detalles, pero fue algo muy fuerte. Lo que sí te puedo decir es que apenas terminó el ritual, dejé de sentirme mal, literal, como si algo hubiera apagado un interruptor. Se fueron las náuseas, el dolor de cabeza, la pesadez, volví a tener energía, volví a ser yo. Meses después, la vida le cobró factura a esa persona. Falleció un nieto de ella, y eso fue lo que más me dejó pensando, porque el niño no tenía culpa de nada. Ahí entendí algo que me marcó. Cuando alguien se mete con esas cosas por avaricia, por coraje, por envidia, el karma no siempre golpea directo al responsable. A veces alcanza a quien menos lo merecen. Y hay otro detalle que no puedo ignorar. En el acta de defunción de mi abuelo aparecen dos posibles causas de muerte. Nada claro, nada definitivo. Y curiosamente, su salud se deterioró justo después de que esa mujer, la concubina de mi tío, empezó a juntarse con él, a llevarle comida y cuando comenzó el interés por vender la casa. Demasiadas coincidencias. Yo no obligo a nadie a creer, yo misma era escéptica, pero después de vivirlo, lo único que puedo decir es esto: no se metan con esas cosas. La ambición y la envidia pueden llevar a la gente a cruzar límites que después no pueden controlar, y lo que mandas, tarde o temprano se regresa. Tenía el fémur triturado y una anciana me lo curó con un hueso del panteón. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te mando un fuerte abrazo y este es mi relato. Nunca pensé que algo así me fuera a pasar a mí. Siempre fui de los que escuchaban historias raras y pensaban, quién sabe si sea verdad. Pero cuando te toca vivir algo que no tiene explicación, te quedas con la cabeza llena de preguntas. Hace unos años trabajaba repartiendo en motocicleta en Irapuato, Guanajuato. Era un trabajo pesado, pero me gustaba. Me movía todo el día entre colonias, avenidas y mercados. Sentía esa libertad que solo entienden los que pasan muchas horas arriba de una moto. Hasta que un día todo cambió. Eran como las 7 de la noche, venía por el Boulevard Díaz Ordaz, casi terminando mi turno. Había tráfico y muchas luces de carros. De pronto, un automóvil salió de una calle sin fijarse. No me dio tiempo de frenar, el impacto fue brutal. La moto se dobló debajo de mí y mi pierna quedó atrapada en el metal y el pavimento. Escuché un crujido seco que todavía recuerdo. Después vino el dolor. En el hospital me dijeron que el fémur izquierdo estaba triturado, no solo fracturado, triturado. Los doctores me explicaron que el fémur es el hueso más fuerte del cuerpo, pero cuando se rompe así, la recuperación es muy complicada. Me operaron varias veces, me pusieron placas y tornillos, pasé meses entre hospital y rehabilitación. Cuando por fin pude levantarme, el médico fue claro conmigo. Vas a poder caminar, pero con bastón. No me amputaron la pierna, pero quedó débil, rígida, como si ya no fuera completamente mía. Tenía apenas 30 y tantos años y ya caminaba como un anciano. Dejé el trabajo, salía poco y me acostumbré a vivir en el dolor. Hasta que un día pasó algo que todavía no logro acomodar en mi cabeza. Una tarde caminaba por el centro, cerca del mercado Hidalgo. Avanzaba despacio con mi bastón, cuando vi a una mujer anciana sentada en una banca. Cuando pasé frente a ella me habló y me dijo: «Hey, muchacho, muchacho, ¿qué te pasó en la pierna?». No sé por qué, pero me detuve. Le conté del accidente, del fémur triturado y de que los doctores decían que así iba a quedar para siempre. La anciana me escuchó con calma, luego me miró fijamente y dijo:
Yo te puedo ayudar, muchacho, yo puedo curarte. Me reí, pensé que era una broma, pero ella no se burló y luego dijo, no soy doctora, pero conozco un trabajo que puede acomodar los huesos. Luego agregó algo que me dejó helado, pero necesito que me traigas el mismo hueso, pero debe ser de un muerto, un fémur de panteón. Le dije que estaba loca y me fui, pero esa noche no pude dormir. La idea empezó a dar vueltas en mi cabeza. Yo extrañaba caminar normal, extrañaba correr, subir escaleras, sentir que mi pierna era mía. Días después, tomé una decisión que nunca pensé tomar. Fui al panteón municipal. No voy a dar detalles, pero logré conseguir un fémur de una tumba muy antigua que estaba prácticamente deshecha, abandonada. Cuando lo tuve en mis manos sentí miedo, pero también una esperanza rara. Busqué a la anciana hasta que la encontré otra vez en la misma banca. Bien, dijo cuando vio el hueso, vamos a arreglar tu pierna. Me llevó a una casa pequeña en una colonia que no diré el nombre, pero está en la zona norte. El lugar olía a hierbas, me pidió que me acostara y encendió varias veladoras. Comenzó a rezar, pasaba el hueso sobre mi pierna, presionaba ciertos puntos mientras murmuraba palabras que no entendía. El ambiente se volvió pesado, como si el aire estuviera más denso. De pronto sentí calor dentro del hueso, luego un dolor fuerte como si algo se acomodara dentro de mi pierna. Duró varios minutos hasta que todo se calmó. La anciana apagó las velas y dijo algo simple. Ya está, levántate. Pensé que era parte del ritual, pero cuando me puse de pie, ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Ya no necesité el bastón, apoyé la pierna sin dolor. Di un paso, luego otro, caminé por el cuarto completo. La anciana solo sonreía. Tu ya recordó cómo era, mi niño, ya estás bien. No me cobró nada, solo me pidió dejar el fémur en una caja que tenía en un rincón, o bueno, lo que quedaba, porque le faltaba un pedazo. Me dijo que ese pedazo lo había metido en mi pierna para completar lo que faltaba. No entendí bien, pero salí de esa casa caminando. Al día siguiente fui con un traumatólogo, me hicieron radiografías y varios doctores se quedaron viendo las imágenes. Eso no tenía sentido, decían. El fémur aparecía perfectamente consolidado, como si nunca hubiera estado triturado. Les conté lo que había pasado, pero nadie supo explicarlo. Hasta hoy sigo caminando normal. A veces paso por el centro buscando a la anciana, pero nunca la volví a ver. Y todavía me pregunto algo, si aquello fue una curación o si de alguna forma que no entendemos, un hueso de un muerto ayudó a sanar el mío. Pensamos que era un perro, pero caminaba en dos patas. Hola Pepe, no mucha gente cree en este tipo de cosas y la verdad entiendo por qué. Si yo no hubiera escuchado esta historia directamente de mi papá, quizá también pensaría que es puro choro. Pero él siempre ha sido una persona muy seria, no es de los que inventan cosas para llamar la atención. Esto pasó hace varios años, cerca de donde vivimos. Cerca de nuestra casa hay un río muy grande rodeado solo de árboles. No hay casas, no hay edificios, nada. Es una zona prácticamente sola, muy del campo. Durante el día puede parecer un lugar tranquilo, pero cuando cae la tarde se vuelve bastante inquietante. Una vez mi papá decidió ir a explorar ese lugar con un amigo suyo. Le gusta caminar por el monte, meterse entre los árboles y ver hasta dónde llegan los caminos. Pero ese día el terreno era tan grande que terminaron perdiéndose entre el río y el bosque. Mientras buscaban por dónde salir, llegaron a una parte donde el lugar estaba completamente silencioso. Fue ahí donde ocurrió algo que mi papá dice que nunca va a olvidar. Entre los árboles vieron movimiento. Al principio pensaron que era algún animal del monte, quizá un perro salvaje o algo así, pero cuando se acercaron un poco más, lo que vieron los dejó completamente helados. Era una cosa extraña, tenía forma parecida a un perro, pero estaba parado en dos patas. No tenía pelo, la piel se veía oscura, como si estuviera húmeda. Sus ojos eran rojos y de la boca caía sangre. Cuando lo vieron bien, se dieron cuenta de algo peor. La criatura estaba comiéndose un conejo. El animal lo sujetaba con las manos delanteras mientras masticaba. Fue una escena tan rara y grotesca que mi padre dice que durante unos segundos ninguno de los dos pudo moverse. Entonces la criatura levantó la cabeza, como si hubiera sentido que lo estaban mirando. Mi padre dice que esos ojos eran rojos y lo miraron directamente, y en ese momento la cosa salió corriendo. No corrió como perro, corrió como una persona. Corría en dos patas, moviéndose rápido entre los árboles hasta desaparecer. Mi padre y su amigo se quedaron paralizados un momento.
Luego empezaron a caminar rápido hasta encontrar el camino de regreso. Esa noche cuando llegó a la casa, le contó a mi mamá. Yo estaba en mi cuarto, pero escuché la conversación porque hablaban fuerte. Lo último que recuerdo que dijo mi papá fue algo que me dejó pensando. Dijo que cuando vio a esa cosa sintió algo raro, una sensación incómoda, como si ese lugar no fuera normal. Pasó un tiempo y mi padre volvió a ir a esa zona, pero esta vez con otros amigos. Estaban cerca de un lugar donde hay como un pequeño lago, aunque más bien parece una laguna. El agua es muy oscura y la gente dice que no se alcanza a ver bien el fondo. Mientras estaban platicando cerca del agua, mi padre volvió a ver algo moverse. Era la misma criatura, el mismo animal extraño, el mismo cuerpo sin pelo, los mismos ojos rojos. Pero esta vez, cuando la cosa escuchó a las personas, corrió directamente hacia el agua y sin detenerse. Se tiró a la laguna. El problema es que después de caer al agua no volvió a salir. Todos los amigos de mi padre lo vieron, se quedaron esperando a que la criatura saliera a la superficie, pero el agua se quedó completamente quieta, como si nada hubiera caído ahí. Después de eso, pasó mucho tiempo sin que volvieran a ver algo parecido. Años después, nos reunimos con un amigo de mi papá, que es hombre de campo. Es de esas personas que saben muchas historias antiguas, de rituales y cosas que se dicen en las zonas rurales. Mi padre le contó lo que había visto. El hombre se quedó sorprendido. Luego dijo algo que nos dejó pensativos. Comentó que hacía más de 20 años que no se escuchaba un relato así. Según él, hace mucho tiempo algunas personas invocaban criaturas como esa para pedirles favores o deseos. Pero esas cosas tenían una condición: había que alimentarlas y cuidarlas. Y cuando las personas que las habían invocado morían, esas criaturas quedaban libres. Dijo también que hace muchos años un machi, que es como una curandera o guía espiritual en Chile, se encargaba de encontrarlas y mantenerlas bajo control. Pero un día, varias de esas criaturas escaparon, y desde entonces algunas podrían seguir vagando por lugares apartados. Según ese hombre, esas cosas no siempre son violentas, pero hay que tener mucho cuidado. La primera vez que escuché esta historia tenía 11 años, ahora tengo 15. Y hasta hoy sigo investigando y preguntando qué pudo haber sido esa criatura que vio mi papá aquella tarde en el río. Saludos desde Chile, Pepe, y gracias por el relato. Lo que se lleva a los migrantes en la selva del Darién. Hola, Pepe, lo que voy a contar es una parte de lo que viví hace algunos años. Durante mucho tiempo no lo conté porque sé que hay cosas que si no se viven parecen exageradas. Pero esa noche quedó tan marcada en mi cabeza que todavía hoy cuando la recuerdo siento el mismo peso en el pecho que sentí en medio de la selva. En ese tiempo yo era migrante, había salido de Ecuador, de la zona de Guayaquil, buscando llegar a Estados Unidos. Como muchas otras personas, tomé la ruta que miles de migrantes recorren cada año: subir por Sudamérica, cruzar Colombia y después enfrentarse a uno de los tramos más peligrosos del continente, la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Entré un sábado en la madrugada y no salí de esa zona hasta el miércoles por la mañana. Quien ha cruzado ese lugar sabe que no es un camino normal. No hay carreteras, no hay pueblos, no hay señal, solo montes, ríos y barro, y un silencio que a ratos parece demasiado. Habíamos llegado a Bajo Chiquito, un pequeño poblado que funciona como uno de los primeros puntos de descanso, después de atravesar gran parte de la selva. Ahí es donde muchos migrantes llegan agotados antes de continuar hacia Panamá, donde ya hay presencia de organismos internacionales como la ONU. El primer día me tocó acampar todavía del lado de Colombia porque la lluvia estaba demasiado fuerte. El barro se pegaba a las botas y parecía que la selva misma quería detenerte. El segundo día ya estaba más cerca de las guardias costeras de Panamá. Decidí acampar ahí esa noche junto con dos amigos que venían conmigo en el grupo. Había mucha gente, familias completas, niños, ancianos, personas que viajan solas, todos con el mismo objetivo: seguir caminando hacia el norte. Ese mismo día, cuando llegamos al lugar donde estaban armando las carpas improvisadas, vimos que había una muchacha. La gente decía que era ecuatoriana también. Estaba embarazada, pero lo peor era que, según comentaban algunos, el bebé que llevaba dentro ya estaba muerto. Había varias personas tratando de ayudarla, algunas mujeres intentaban calmarla, otros preguntaban si alguien tenía medicamentos. Pero en la selva la realidad es otra. Nadie tiene mucho, todo depende de lo que el cuerpo aguante. Y cuando el cuerpo ya no puede, la selva no perdona. Los guardias nos dijeron que la iban a evacuar el martes, pero apenas era domingo.
Eso significaba que tendría que aguantar ahí todavía varios días. Armamos nuestras carpas, comimos algo y tratamos de descansar. La idea era dormir lo más posible para continuar el camino cuando saliera el sol. Pero esa noche fue larga, muy larga. La muchacha no dejaba de quejarse. Lloraba, gritaba de dolor, pedía ayuda. A ratos decía que no la dejaran morir, que la ayudaran por favor. Yo no podía dormir. Había algo extraño en el ambiente, como si la selva estuviera escuchando todo lo que pasaba. La noche se sentía pesada. Serían como las 12:30 o casi la 1 de la madrugada, cuando pasó algo que nunca voy a olvidar. De pronto se escucharon 3 gritos, pero no eran gritos normales, eran gritos desgarradores, de esos que te hacen pensar que a alguien lo están matando. Yo me levanté de golpe dentro de la carpa, pero me quedé paralizada. No me podía mover. Los gritos se apagaron de repente y justo después se escucharon muchos pasos, como si varias personas estuvieran corriendo entre la selva. Ahí reaccioné, pensé que podía ser el río creciendo, porque cerca de donde estaban los guardias pasa un río que cuando llueve se vuelve muy peligroso. Intenté abrir mi carpa rápido, pero las manos me temblaban. Cuando por fin la abrí, saqué mi celular y alumbré, y fue cuando vi algo extraño. Decenas de personas estaban afuera con sus teléfonos alumbrando en todas direcciones. Todos preguntaban lo mismo. ¿Qué fue eso? ¿Quién gritó? ¿Qué pasó? Pero no había nadie, no había gente corriendo, no había gente caminando, no había absolutamente nada. Era imposible que alguien hubiera corrido sin que lo viéramos. El suelo estaba lleno de barro y la oscuridad era total. La luz de los teléfonos apenas alumbraba un poco. Sin embargo, todos habíamos escuchado los gritos y todos habíamos escuchado los pasos. Pero lo más extraño fue otra cosa. La muchacha que llevaba horas llorando, quejándose y pidiendo ayuda, se quedó completamente en silencio justo cuando se escucharon esos gritos. No volvió a llorar, no volvió a quejarse, nada. Muchos nos quedamos despiertos el resto de la noche. Nadie tenía ganas de volver a dormir. El ambiente se sentía raro. Varias personas decían lo mismo que yo había sentido desde antes, que la selva estaba pesada, como si algo hubiera pasado. Al amanecer, los guardias costeros nos despertaron para continuar el camino. Antes de irnos, varios preguntamos por la muchacha. Uno de los guardias respondió con una cara muy seria. Murió en la madrugada. Y todos recordamos lo mismo, la hora en que se escucharon esos 3 gritos horribles en la selva. Para muchos de los que estuvimos ahí, no fue coincidencia. Cuando les preguntas a los guardias por los gritos, uno de ellos dijo algo que todavía me da escalofríos. Dijo que eso a veces pasa en el Darién y que tenía tiempo sin escucharse, pero que la selva guarda muchas cosas que nadie logra explicar. Después de eso, seguimos caminando. El Darién es uno de los lugares más hermosos que he visto, pero también uno de los más peligrosos. A veces pienso que me gustaría volver a vivir esa experiencia, pero si soy sincera, después de aquella noche, no sé si me atrevería otra vez. Sal, es mejor que salgas anoche.